El aroma a café expreso y albahaca fresca flotaba denso en el aire del refugio, mezclándose con el agrio toque de vino añejo y algo más oscuro, una colonia cara, cuero y un trasfondo de peligro que no podía nombrar. Mis dedos temblaban mientras equilibraba la bandeja de antipasti, los platos de porcelana tintineando suavemente entre sí. Era el tipo de temblor que venía de estar de pie 12 horas seguidas, de saltarse el almuerzo porque la renta estaba por vencer y cada peso contaba, de ser invisible en una habitación llena de gente que nunca notaría si desaparecía por completo. Llevaba 6 meses trabajando en el refugio, tiempo suficiente para reconocer a los clientes habituales, para memorizar sus pedidos, para comprender la jerarquía tácita de quién se sentaba dónde. El restaurante ocupaba una esquina del barrio italiano que aún se sentía auténticamente italiano, no la versión para turistas con manteles a cuadros y meseros cantantes. Este lugar era diferente, más tranquilo, el tipo de establecimiento donde las conversaciones bajaban a susurros cuando ciertas personas entraban, donde el dinero cambiaba de manos bajo las mesas, donde yo había aprendido a no ver nada, no oír nada, no decir nada. Esta noche, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Me movía por el comedor como un fantasma, rellenando vasos de agua, recogiendo platos, mis tenis gastados silenciosos sobre el suelo de mármol. Mi uniforme, un sencillo vestido negro que había visto días mejores, me quedaba holgado. Había perdido peso que no podía permitirme perder. Pero eso es lo que pasa cuando tienes que elegir entre comer y mantener la electricidad encendida. Mi cabello oscuro estaba recogido en un chongo tan apretado que me daba dolor de cabeza, pero al menos se veía pulcro, profesional, invisible. Fue entonces cuando él entró. Lo sentí antes de verlo. Un cambio en la atmósfera como la presión barométrica cayendo antes de una tormenta. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos se quedaron en el aire. Incluso Antonio, nuestro gerente, que no temía a nada, se enderezó la corbata y se dirigió a la entrada con una actitud que nunca antes le había visto. Era alto, de más de 1,80 m, con el tipo de presencia que no requería volumen ni violencia para llamar la atención. Su traje era gris carbón, perfectamente hecho a la medida, probablemente valía más de lo que yo ganaría en un año. El cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido esculpido en mármol, pómulos afilados, una mandíbula que sugería que nunca había retrocedido ante nada en su vida, y unos ojos, Dios, esos ojos. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver que eran del color del café expreso, tan oscuros que eran casi negros, y recorrían el restaurante con la conciencia practicada de un hombre que había sobrevivido notando cada detalle. Dos hombres lo flanqueaban, no amigos, sino seguridad. Se movían con precisión militar, uno escaneando la habitación, mientras el otro hablaba en voz baja en su muñeca. La forma en que se posicionaron, bloqueando salidas, verificando líneas de visión, me dijo que este no era un hombre que fuera a ningún lugar sin protección. Don Dante Gallardo, exhaló Antonio, y reconocí el nombre como un golpe en el estómago. Dante Gallardo. Había oído el nombre susurrado en la cocina, lo había visto en artículos de periódicos que no debería haber estado leyendo. La familia Gallardo no solo era dueña de restaurantes en el barrio italiano, eran dueños de todo. Protección, importaciones, construcción y negocios de los que nadie hablaba en sociedad. El tipo de familia que hacía desaparecer los problemas. El tipo de hombre sobre el que las madres advertían a sus hijas. Se dirigió a su mesa habitual, el reservado de la esquina, de espaldas a la pared, con una vista clara de ambas entradas, y me di cuenta con creciente pavor de que estaba en mi sección. Mi sección. Por supuesto que sí. Me pegué a la pared mientras su séquito pasaba, y por un instante que me robó el aliento, su mirada me recorrió. No a mí, sino sobre mí, a través de mí. La forma en que la gente mira los muebles. En ese instante, vi la crueldad que podía vivir en la belleza, la violencia que podía esconderse detrás de la civilidad. Luego pasó, sentándose en el reservado con la fácil confianza de un rey en su trono.
Uno de sus guardias permaneció de pie, posicionado donde podía vigilar la puerta. El otro se sentó adyacente, sin relajarse por completo. Gallardo se recostó, un brazo sobre el borde del reservado, y abrió un menú que probablemente ya se sabía de memoria. Mesa 12, me siseó Antonio, apareciendo a mi lado. No lo arruines, Sofía. No hables a menos que te hablen. No hagas contacto visual. Toma su orden. Trae su comida. Sé invisible. Siempre soy invisible, murmuré. Pero Antonio ya se había apresurado a irse. Me acerqué a la mesa con piernas que se sentían como agua, mi libreta de pedidos apretada en dedos húmedos. El guardia siguió mi movimiento con fría eficiencia. De cerca, pude ver un leve bulto bajo su chaqueta. Un arma, por supuesto. Buenas noches, dije suavemente, manteniendo mis ojos en mi libreta. ¿Le traigo algo de beber para empezar? Macallan 25, solo. Su voz era como humo y seda, con un acento italiano que convertía las palabras en algo casi musical. Y agua, natural, no con gas. Pellegrino para mi socio. Garabateé notas que no necesitaba. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Y para cenar? El osobuco. Dígale a Marco que lo prepare como le gustaba a mi padre. Él sabrá. Asentí, girando para irme, desesperada por escapar del peso sofocante de su presencia. Fue entonces cuando la vi. Había entrado por la puerta lateral, la que estaba cerca de la cocina que los clientes habituales no debían usar. Hermosa de esa manera calculada que requería esfuerzo y dinero. Cabello rubio miel en ondas perfectas, un vestido rojo que probablemente costaba más que mi coche, los labios pintados del color de la sangre arterial. Pero no fue su belleza lo que me heló la sangre. Fueron los tres hombres que entraron detrás de ella, abriéndose en abanico con la coordinación practicada de un equipo táctico. No estaban vestidos como meseros o invitados. Llevaban trajes oscuros, sí, pero sus chaquetas estaban desabotonadas, las manos posicionadas cerca de la cintura. Listos. Y se estaban posicionando alrededor de la mesa de Gallardo. Había visto suficientes películas de la mafia como para reconocer una trampa cuando la veía. Mis ojos se dirigieron a la mujer. Lo estaba mirando directamente a Gallardo, con una expresión que mezclaba triunfo y furia a partes iguales. Su esposa. Tenía que serlo. La joya en su dedo podría financiar un país pequeño. El tiempo pareció ralentizarse. La vi sentir casi imperceptiblemente a uno de sus hombres. Vi su mano moverse hacia su chaqueta. Vi al guardia junto a Gallardo tensarse, sintiendo que algo andaba mal, pero aún sin estar seguro de qué. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que me escondiera en la cocina, que estuviera en cualquier lugar menos aquí. Este no era mi asunto. Esta no era mi gente. Yo no era nadie. Solo una mesera en apuros tratando de sobrevivir en una ciudad que devoraba a la gente como yo y la escupía. Pero pensé en Gallardo sentado allí, ajeno, de espaldas a la pared, pero concentrado en el menú. Pensé en la violencia a punto de estallar en un restaurante lleno de gente inocente. Pensé en sangre en los suelos de mármol, en gritos, en policías y preguntas que no podría responder. Mi mano se movió antes de que mi cerebro reaccionara. Saqué una servilleta de mi delantal, buscando a tientas la pluma sujeta a mi libreta de pedidos. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía escribir, garabateando 6 palabras con letras desesperadas y dentadas. Su esposa le tendió una trampa. Váyase ahora. Doblé la servilleta con manos temblorosas, regresé a su mesa con piernas que apenas me sostenían y la coloqué directamente frente a él, junto a su vaso de agua. Sus ojos se elevaron hacia los míos por primera vez. Realmente me miraron y me sentí expuesta bajo esa mirada. Ojos oscuros que habían visto demasiado, que probablemente podían leer cada pensamiento desesperado en mi cabeza. Por un momento eterno, me miró fijamente y vi algo cambiar en su expresión. No gratitud, no amabilidad, algo más afilado, más peligroso. Reconocimiento de que acababa de inmiscuirme en algo que no entendía. Desdobló la servilleta con una mano, su movimiento lento y deliberado. Vi cómo su mandíbula se tensaba mientras leía las palabras. Sus ojos se dirigieron a la mujer de rojo, siguiendo su posición, luego a sus hombres,
catalogando las amenazas con la velocidad de alguien que lo había estado haciendo toda su vida. «Vaya a la cocina», dijo suavemente, su voz llevando una orden que hizo que mis pies quisieran moverse. «Ciérrese en el congelador. No salga hasta que alguien de su confianza venga por usted». Pero el guardia a su lado ya se movía, hablando urgentemente en su muñeca. Gallardo se puso de pie en un movimiento fluido, su mano yendo a su propia chaqueta. La mujer de rojo lo vio moverse, y su expresión se transformó de triunfo a rabia. «¡Dante!», gritó, y su voz cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Todo estalló en caos. Uno de sus hombres extendió la mano hacia su arma. El guardia de Gallardo fue más rápido, interponiéndose entre ellos. Su propia arma apareció como de la nada. Los comensales gritaron, las mesas se volcaron. Tropecé hacia atrás. Mi bandeja cayó al suelo con un estrépito. «¡Sofía!». Antonio me agarró del brazo tratando de arrastrarme hacia la cocina. «¡Muévete!». Pero no pude. Estaba paralizada, viendo la escena desarrollarse como una pesadilla. La mujer de rojo gritaba en rápido italiano, palabras que no entendía, pero cuya ponzoña podía sentir. La voz de Gallardo cortó el ruido, fría y controlada, hablando con una autoridad que hizo dudar incluso a hombres armados. Entonces sus ojos encontraron los míos a través del caos, inmovilizándome con una intensidad que me cortó la respiración. En ese momento, supe con absoluta certeza que había cambiado algo, que al escribir esas 6 palabras, había caído por un precipicio y no había vuelta atrás. Un disparo resonó en el aire. Grité, zambulléndome detrás de la barra mientras el cristal se hacía añicos en algún lugar por encima de mi cabeza. Más gritos, pasos corriendo. Antonio gritaba por su teléfono, llamando al 911, y yo estaba pegada al suelo, con las manos sobre la cabeza, temblando tan violentamente que pensé que podría desmoronarme. Cuando finalmente me atreví a levantar la vista, Gallardo se había ido. Sus guardias se habían ido. La mujer de rojo y sus hombres se retiraban hacia la puerta lateral, y el restaurante estaba en ruinas. Muebles volcados, cristales rotos, clientes aterrorizados acurrucados bajo las mesas. Y en el centro de todo, cuidadosamente colocada sobre la barra donde me había escondido, había una única tarjeta de presentación con un escudo dorado en relieve y un número de teléfono escrito en el reverso con letra masculina y audaz. No fui a casa esa noche. La policía nos retuvo durante horas tomando declaraciones, haciendo preguntas que respondí con ignorancia cuidadosamente practicada. No, no vi quién disparó. No, no conocía a ninguna de las personas involucradas. No, solo estaba llevando agua cuando todo se volvió loco. Había perfeccionado el arte de ser olvidable. Y esta noche, esa habilidad podría haberme salvado la vida. Para cuando nos liberaron, eran más de las 3 de la mañana. Antonio me metió 200 pesos mexicanos en la mano, dinero para silenciarme, aunque no lo llamó así, y me dijo que me tomara unos días libres. El restaurante estaría cerrado por reformas. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Tomé el metro a casa porque mi coche se había descompuesto hacía 2 semanas y no podía permitirme arreglarlo. El tren estaba casi vacío a esa hora, solo yo y un hombre sin hogar durmiendo en 3 asientos. Abracé mi bolso contra mi pecho, la tarjeta de presentación quemándome como un carbón en el bolsillo. No la había vuelto a mirar, no la había tocado, como si ignorarla hiciera desaparecer la noche. Mi departamento era un cuarto piso sin elevador en un edificio que debería haber sido condenado. El pasillo olía a humedad y a la cena quemada de alguien de hace 3 días. Busqué a tientas mis llaves. Mis manos aún temblaban, y finalmente abrí la puerta de mi pequeño estudio de unos 28 metros cuadrados, con linóleo agrietado, una cama plegable que no se doblaba correctamente y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Hogar. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y metí una silla debajo del pomo para mayor seguridad. Solo entonces me permití derrumbarme. Me deslicé por la puerta hasta el suelo, me abracé las rodillas y traté de respirar a través del pánico que me arañaba la garganta. ¿Qué había hecho? ¿En qué demonios había estado pensando? Me había inmiscuido en un enfrentamiento de la mafia. Yo, Sofía Chávez, una mesera cualquiera con un aviso de desalojo pegado en su puerta
y 37 pesos mexicanos en su cuenta corriente. La tarjeta de presentación parecía irradiar calor a través del bolsillo de mis jeans. La saqué con dedos temblorosos, finalmente obligándome a mirarla correctamente. Papel grueso, caro, el tipo de papel que costaba más que mi presupuesto semanal para víveres. El escudo dorado mostraba un león y una corona sobre dos espadas cruzadas. Debajo, con una elegante caligrafía, Empresas Gallardo. Le di la vuelta. El número de teléfono estaba escrito en tinta negra, la letra audaz y decidida. Debajo, tres palabras que me revolvieron el estómago. Mañana, 2 p.m., llame. No una solicitud, sino una orden. Debería haberla roto, debería haberla tirado por el inodoro y fingido que la noche nunca sucedió. En cambio, la puse en mi pequeña mesa y la miré fijamente como si pudiera morderme. Dormir era imposible. Me acosté en mi cama plegable, mirando el techo, sobresaltándome con cada sonido en el pasillo, reviviendo el momento una y otra vez. La forma en que sus ojos se habían fijado en los míos, el disparo, el caos, la tarjeta apareciendo como por arte de magia. Su esposa le tendió una trampa. ¿Era ella su esposa? ¿Acababa de ayudarlo a escapar de un intento de asesinato? ¿O me había inmiscuido en algo más oscuro, más complicado de lo que podía comprender? Cuando finalmente llegó el amanecer, estaba exhausta, pero con los nervios a flor de piel, mi mente dando vueltas. Hice café instantáneo porque era lo único que podía permitirme y me quedé en mi ventana viendo a la ciudad despertar. En algún lugar, Dante Gallardo estaba vivo gracias a mí. Y en algún lugar, la mujer de rojo probablemente estaba muy enojada por ello. La tarjeta estaba en mi mesa esperando. A la 1:30 p.m., levanté mi teléfono, lo dejé, lo levanté de nuevo. Mi dedo se cernía sobre el teclado, el corazón golpeándome contra las costillas. Esto era una locura. Debería ignorarlo, bloquear el número, mudarme a otro estado. A la 1:45 marqué. Sonó una vez. La voz de un hombre respondió. No la de Gallardo. Clara, profesional, de acento no mexicano. Señorita Chávez, el señor Gallardo la está esperando. Un auto llegará a su dirección a las 2:15. Por favor, esté lista. ¿Cómo supo? Pero él ya había colgado. Miré mi teléfono con horror. Sabía mi nombre, mi dirección. Por supuesto que sí. Hombres como Dante Gallardo no dejaban cabos sueltos. Los ataban o los cortaban. El pánico se apoderó de mí. Debería correr, empacar una maleta y desaparecer. ¿Pero a dónde iría? No tenía familia, ni ahorros, ni dónde esconderme de alguien con sus recursos. Y algo en esa voz clara había dejado en claro que esto no era opcional. Me duché rápidamente en mi diminuto baño donde el agua caliente solo duraba 3 minutos. Luego me paré frente a mi armario, mirando mi patética colección de ropa. Todo era uniforme de trabajo o hallazgos de tiendas de segunda mano. Nada apropiado para conocer a un jefe de la mafia. Finalmente, me decidí por mi único par de jeans decentes y un suéter negro sencillo. Me dejé el cabello suelto, me puse un maquillaje mínimo y traté de parecer a alguien que no estaba aterrorizada por su vida. Exactamente a las 2:15, mi teléfono vibró. Afuera, miré por mi ventana y se me cortó la respiración. Un sedán Mercedes negro esperaba en la acera. Sus ventanas polarizadas tan oscuras que parecían charcos de tinta. El tipo de coche que costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. El tipo que decía dinero y poder y no hagas preguntas. Agarré mi bolso, revisé 3 veces que mi puerta estuviera cerrada y bajé las escaleras con piernas temblorosas. El conductor ya estaba de pie junto a la puerta trasera, alto, de hombros anchos, con un traje negro y gafas de sol a pesar del día nublado. Abrió la puerta sin una palabra y vislumbré el interior. Cuero negro, madera pulida, una pantalla de privacidad entre el frente y la parte trasera. Señorita Chávez, dijo, su voz plana y profesional. Subí porque, ¿qué otra opción tenía? La puerta se cerró con el pesado golpe de una ingeniería costosa, sellándome en un silencio fresco con aroma a cuero. Los asientos eran suaves como la mantequilla. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos, y a pesar del lujo,
Sentí que me llevaban a mi ejecución. Condujimos por la ciudad, dejando las estrechas calles de mi barrio por avenidas más anchas bordeadas de casonas históricas y boutiques de lujo. Los edificios se volvieron más agradables, los coches más caros, la gente más refinada. Cruzamos a un barrio que solo había visto en revistas, donde los porteros de guante blanco estaban atentos y los parques privados se escondían detrás de rejas de hierro. El coche se detuvo frente a un edificio que parecía sacado de una capital europea, todo de piedra caliza y latón, con un toldo que se extendía hasta la acera y un portero que parecía que podría levantarme en pesas. Abrió mi puerta ofreciéndome su mano para ayudarme a bajar. Señorita Chávez, el señor Gallardo la está esperando. Nivel del penthouse. El vestíbulo era todo mármol y espejos con una araña que probablemente costaba más que todo mi edificio. Un ascensorista, una persona de verdad cuyo trabajo era presionar botones, sonrió cortésmente y presionó la P. Mi reflejo en las paredes espejadas se veía pequeño y fuera de lugar. Un ratón en un palacio. El ascensor subió suavemente. Mis oídos se destaparon mientras ascendíamos más y más. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no fue a un pasillo. Se abrieron directamente a un apartamento. No un apartamento. Un penthouse que ocupaba todo el piso. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran elegantes y modernos. Todo de líneas limpias y telas caras. Obras de arte con calidad de museo colgaban de las paredes, y de pie junto a las ventanas, silueteado contra la luz de la tarde, estaba Dante Gallardo. Se había cambiado el traje por un pantalón oscuro y una camisa blanca, las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos. Sin la armadura del atuendo formal, parecía más joven, quizás de unos 30 y tantos, pero no menos peligroso. Se giró cuando entré, e incluso desde el otro lado de la habitación sentí el peso de su atención. Señorita Chávez se movió hacia mí con la gracia fluida de un depredador, y cada instinto me gritaba que corriera. Gracias por venir. ¿Tuve elección? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su boca se curvó. No del todo una sonrisa, pero algo cercano. No. Al menos era honesto. Hizo un gesto hacia una sala de estar cerca de las ventanas. Por favor, siéntese. Me senté en el borde de un sofá que probablemente costaba más que mi renta anual, mis manos entrelazadas en mi regazo para ocultar mi temblor. Él se sentó frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tenue cicatriz sobre su ceja izquierda, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo oscuro y caro con notas de cedro y bergamota. Usted me salvó la vida anoche, dijo simplemente. Yo solo vi algo mal. Cualquiera lo habría hecho. No. Su voz cortó mi balbuceo como una hoja. Cualquier otra persona habría mirado para otro lado. Se habría convencido de que no era asunto suyo. Usted escribió esa nota sabiendo que podría costarle la vida. Tragué saliva con dificultad. ¿Es ella realmente su esposa, Julia? Su expresión se ensombreció. Sí, o lo era. Llevamos 2 años separados, pero ella se niega a firmar los papeles del divorcio. Anoche fue su último intento de asegurar que heredara todo matándome, haciendo que pareciera un robo fallido. Tenía testigos listos para declarar. Probablemente tenía policías en su nómina. Se inclinó ligeramente hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Gracias a usted, ella fracasó. Gracias a usted, estoy vivo. Eso crea una deuda. El miedo me invadió. No quiero nada. No quiero dinero ni... Todos quieren algo, señorita Chávez. Sus ojos se encontraron con los míos, y me sentí expuesta bajo esa mirada. Usted trabaja turnos dobles en un restaurante donde es invisible. Viven en un apartamento con un aviso de desalojo en la puerta. Su coche está descompuesto. Su cuenta bancaria está vacía. Y sobrevive con café y determinación. Así que sí, usted quiere algo. La pregunta es si es lo suficientemente valiente como para aceptar lo que le ofrezco. El calor inundó mis mejillas.
Me había investigado. Sabía todo sobre mi patética vida. No entiendo. Protección. Lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Julia vio su cara. Sabe que me advirtió. Ella no es del tipo que perdona y tiene sus propios recursos. Para mañana sabrá su nombre, su dirección, dónde trabaja. Querrá venganza. Agua helada inundó mis venas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que usted está en peligro porque me ayudó, así que ahora es mi responsabilidad. Se puso de pie, se dirigió a un carrito de bar y sirvió 2 copas de lo que parecía whisky. Me tendió una y la tomé con dedos entumecidos. Le ofrezco una elección. Puede regresar a su apartamento, a su trabajo, a su vida y esperar que Julia esté demasiado ocupada lidiando con las consecuencias como para molestarse con usted. Oh. Se sentó de nuevo más cerca esta vez, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. O acepta mi protección, se muda a un apartamento seguro, recibe un estipendio mensual, continúa su vida, pero bajo mi resguardo. A cambio, estará disponible cuando la necesite. ¿Disponible para qué? Mi voz salió en un susurro. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. Tengo muchos enemigos, señorita Chávez. A algunos de ellos les encantaría saber que tengo una debilidad. Aparecerá a mi lado en ciertos eventos. Interpretará el papel de mi acompañante cuando sea necesario. Será vista, fotografiada, se especulará sobre usted. Y al hacerlo, atraerá a las personas que desean hacerme daño. ¿Quiere usarme como carnada? Quiero mantenerla viva mientras elimino las amenazas para ambos. Tomó un sorbo de su whisky, sus ojos nunca dejando los míos. Y antes de que pregunte, esto no es negociable. O está bajo mi protección o es un pasivo. No tolero los pasivos. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros, tácita, pero clara. Miré el líquido ámbar en mi vaso, la vista de la ciudad desde su penthouse, al hombre que tenía mi vida en sus manos con la casualidad de alguien que ajusta una pieza de ajedrez. ¿Cuándo me mudaría? Me oí preguntar. Su expresión cambió, satisfacción mezclada con algo más oscuro. Esta noche. El apartamento que había arreglado no se parecía en nada a mi estudio. Ubicado en un edificio a 3 cuadras de su penthouse, ocupaba todo el 8º piso, un espacioso apartamento de 2 habitaciones con suelos de madera, molduras de corona y ventanas que se abrían para dejar entrar aire fresco. La cocina tenía encimeras de granito y electrodomésticos que no sabía usar. El baño tenía pisos con calefacción y una ducha lo suficientemente grande para 3 personas. El dormitorio principal tenía una cama tamaño king, con sábanas que se sentían como seda contra mi piel. Se sentía como una jaula dorada. 2 hombres habían llegado a mi antiguo apartamento 1 hora después de mi acuerdo, empacando eficientemente mis escasas posesiones mientras yo estaba en shock. Me habían mudado antes de la medianoche. Luego se apostaron fuera de mi nueva puerta. Guardias, había explicado Gallardo, para mi protección, pero yo sabía lo que realmente eran. Guardianes asegurándose de que no huyera. Esa primera noche, yacía en la enorme cama, mirando el techo, sintiendo que había vendido mi alma. Quizás sí. Había cambiado mi libertad por seguridad, mi anonimato por protección. Y en algún lugar de la ciudad, una mujer con un vestido rojo planeaba su venganza. A la mañana siguiente, encontré un sobre deslizado debajo de mi puerta. Dentro había una tarjeta de crédito, negra, pesada, con mi nombre grabado en plata, y una nota con la misma letra audaz. Para las necesidades. El primer evento es el viernes. Vístase apropiadamente. Viernes. Eso me daba 3 días. Pasé el martes aturdida explorando mi nueva prisión. El refrigerador había sido abastecido con comida fresca, verduras de verdad, quesos importados, pan de una panadería en lugar de la tienda de la esquina. El armario tenía ganchos esperando ropa que no poseía. Todo era perfecto, estéril, listo para que lo llenara con una vida que no reconocía. El miércoles, una mujer llegó a mi puerta. Alta, elegante, probablemente de unos 50 años, con cabello plateado y un chiñón perfecto, y ojos que me evaluaban como si fuera un proyecto.
Sofía Chávez, dijo. Soy Margot. El señor Gallardo ha contratado mis servicios para prepararla para la gala del viernes. ¿Prepararme? Repetí estúpidamente. Su sonrisa era profesional, pero no cruel. Peinado, maquillaje, vestuario. Asistirá al baile benéfico de la Fundación Castellano. Es todo un evento. El señor Gallardo desea que cause una buena impresión. Entró en mi apartamento con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sacó una tablet y se desplazó por imágenes. Primero, necesitamos abordar su vestuario. El coche está esperando abajo. Tenemos citas en 3 boutiques, luego consultas de peluquería y uñas. ¿Empezamos? La seguí como un títere, aún procesando. La tarjeta de crédito negra se sentía pesada en mi bolso mientras me guiaba a otro Mercedes. Aparentemente, la flota de Gallardo era interminable. Y condujimos a una parte de la ciudad donde las tiendas no tenían etiquetas de precio porque si tenías que preguntar, no podías pagarlo. La primera boutique era todo mármol blanco y luces suaves con un solo vestido exhibido como arte en la pared. El dueño saludó a Margot por su nombre. Luego volvió sus ojos evaluadores hacia mí. Ah, sí, lo veo. Inocente pero llamativa, clásica con un toque. Tengo justo lo que necesita. Lo que siguió fue una ráfaga de seda y satén, de ser medida y sujeta con alfileres, de vestidos que costaban más de lo que yo solía ganar en 6 meses. Margot rechazó la mayoría con un simple movimiento de cabeza, hasta que sacaron un vestido de noche de un profundo verde esmeralda. Pruébese este, instruyó. En el probador me puse el vestido y apenas reconocí mi reflejo. Era elegante, pero sensual, con un escote alto por delante, pero cortado para exponer toda mi espalda. La seda abrazaba mis curvas, curvas que no sabía que tenía, y se deslizaba por mis pies como líquido. Me hacía parecer sofisticada, incluso peligrosa. Perfecto, declaró Margot cuando salí. Lo llevaremos. Y zapatos a juego, por favor. El precio, empecé. Es irrelevante. Ella agitó la mano con desdén. Las instrucciones del señor Gallardo fueron claras. Lo que sea necesario. Para el jueves por la tarde me había transformado. Mi cabello había sido cortado y peinado en suaves ondas que enmarcaban mi rostro. Mis uñas estaban pintadas de un borgoña intenso. Margot me había enseñado a caminar con tacones de 10 centímetros, sin parecer una jirafa recién nacida. Me había entrenado en postura, en qué tenedor usar, en cómo sonreír sin mostrar demasiada emoción. Recuerde, dijo mientras guardaba sus materiales. Usted no es su novia, no es su amante, es su acompañante, profesional, equilibrada, misteriosa. Que especulen, nunca confirme ni niegue nada. Y sobre todo, quédese cerca de él, no se aleje, no acepte bebidas de nadie más, no confíe en nadie. La advertencia en su voz me envió escalofríos por la espalda. ¿Es realmente tan peligroso? Su expresión se suavizó ligeramente. Sofía, estos eventos son teatros de guerra. Las armas solo están mejor escondidas. El señor Gallardo tiene muchos enemigos y todos estarán observando para ver quién es esta nueva chica. Muestre debilidad y la explotarán. Muestre demasiada fuerza y la verán como una amenaza. Tocó mi hombro suavemente. Quédese cerca de él. Él no dejará que nada le pase. ¿Pero lo haría? ¿O era yo solo otra pieza en su tablero de ajedrez? Prescindible cuando fuera necesario. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé el día en un estado de preparación ansiosa, probándome el vestido 3 veces, practicando mi forma de andar, ensayando respuestas a preguntas imaginarias. A las 6 p.m. llamaron a mi puerta. Abrí y encontré a Dante Gallardo en un smoking que probablemente costaba más que un coche pequeño. Se veía devastador, todo líneas afiladas y poder apenas contenido. Su cabello oscuro peinado hacia atrás, su mandíbula recién afeitada. La camisa blanca hacía que su piel olivácea pareciera brillar. Y sus ojos. Dios, esos ojos me recorrieron con una intensidad que me hizo arder la piel. Usted luce, hizo una pausa, y algo parpadeó en su expresión. Perfecta.
Margot hizo todo el trabajo, dije, de repente cohibida bajo su mirada. No. Se acercó y capté su aroma, el mismo cedro y bergamota que había rondado mis sueños. Margot realzó lo que ya estaba allí. Usted se ha estado escondiendo, Sofía, tratando de ser invisible. Pero esta noche todos la verán. Me ofreció su brazo y lo tomé, sintiendo el músculo sólido debajo de la tela cara. Su guardia, el mismo del restaurante, esperaba junto al elevador, escaneando el pasillo antes de asentir. Marco estará cerca toda la noche, explicó Dante mientras descendíamos. Si nos separamos por alguna razón, encuéntrelo. No vaya a ningún lado con nadie más, ¿entiende? Asentí, mi garganta demasiado tensa para hablar. El salón de baile estaba en un hotel histórico que destilaba dinero viejo y secretos más viejos. Arañas de cristal proyectaban una luz prismática sobre los suelos de mármol. Mujeres con vestidos de diseñador brillaban con joyas que podrían alimentar a familias durante años. Hombres en esmoquín se agrupaban, sus risas agudas y calculadas. Los meseros circulaban con champán y canapés que eran pequeñas obras de arte, y todos dejaron de hablar cuando entramos. Sentí sus ojos como toques físicos, evaluando, calculando, especulando. ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Qué era para Dante Gallardo? Susurros nos siguieron mientras él me guiaba entre la multitud, su mano en la parte baja de mi espalda. Posesivo, protector. No parezca nerviosa, murmuró contra mi oído, su aliento cálido en mi piel. Usted pertenece aquí tanto como cualquiera de ellos. Pero no era cierto. Yo era una mesera con un vestido de diseñador, un fraude rodeado de poder real. Cada paso se sentía precario, como si pudiera romper la ilusión con una palabra o un gesto equivocado. Dante, se acercó un hombre, canoso y distinguido, con una mujer del brazo que parecía esculpida en hielo. No esperábamos verlo esta noche, y con tan encantadora compañía. Senador Robles, la voz de Dante era suave como la seda, sin revelar nada. Permítame presentarle a Sofía Chávez. Sofía, el senador Robles y su esposa Catalina. Sonreí como Margot me había enseñado, educada pero distante, y les estreché las manos. El agarre del senador fue firme, evaluador. El de su esposa era frío, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Chávez, repitió ella, su tono sugiriendo que ya estaba calculando mi patrimonio neto y encontrándolo insuficiente. ¿Se dedican a los negocios, querida? Estoy en transición, dije, usando la frase que Margot me había aconsejado, lo suficientemente vaga como para significar cualquier cosa, lo suficientemente segura como para desalentar el seguimiento. Qué misterioso. Los ojos del senador brillaron con curiosidad. A Dante le encantan sus secretos. Algunas cosas vale la pena mantenerlas en privado, respondió Dante suavemente, su mano apretándose casi imperceptiblemente en mi cintura. Si nos disculpan, veo a alguien que necesitamos saludar. Me guió lejos y sentí como si acabara de pasar algún tipo de prueba. Lo hiciste bien, dijo en voz baja. No hice nada. Exactamente, no te quebraste bajo presión, no revelaste demasiada información, mantuviste el misterio. Aceptó 2 copas de champán de un mesero que pasaba, entregándome una. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra la primera vez en esta arena. Tomé un sorbo, las burbujas picantes en mi lengua. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos? Hasta que haya logrado lo que vine a hacer aquí. Su mirada recorrió la habitación, catalogando rostros, siguiendo movimientos. Hay 3 hombres aquí esta noche que estaban en el restaurante. Eran el plan de respaldo de Julia. Si el golpe inicial fallaba, debían terminar el trabajo afuera. Necesito saber quién los contrató. El hielo inundó mis venas. Están aquí ahora. Siempre están aquí. Estos eventos son donde se cierran tratos, donde las lealtades cambian, donde se ganan y se pierden fortunas. Dejó su champán intacto y donde les recuerdo a todos porque no es prudente cruzar a la familia Gallardo. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una conmoción estalló cerca de la entrada. La multitud se abrió como una cortina y mi sangre se heló. Julia Gallardo estaba en la puerta con un vestido rojo sangre, su cabello rubio miel cayendo sobre sus hombros.
Diamantes brillaban en su garganta y muñecas. Era aún más hermosa de lo que recordaba e infinitamente más aterradora. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que nos encontraron, y su sonrisa era puro veneno. Comenzó a caminar hacia nosotros, y la multitud contuvo la respiración. Dante, ronroneó, su acento más marcado que el suyo, su voz extendiéndose por la habitación de repente silenciosa. Qué maravilloso verte, y con una acompañante. Qué inesperado. Se detuvo directamente frente a mí, su mirada recorriéndome con desprecio apenas disimulado. ¿Y quién es esta ratoncita? La mano de Dante en mi cintura se apretó, casi magullándome. Julia, no sabía que habías recibido una invitación. Oh, cariño, siempre estoy invitada. Esta también es mi gente. ¿Recuerdas? Construimos este imperio juntos. Su sonrisa era salvaje. Antes de que decidieras tirar todo por la borda, por un sentimiento barato y acompañantes más baratas. El insulto golpeó como una bofetada, pero me obligué a mantener su mirada, a canalizar cada pizca del entrenamiento de Margot. Es un placer conocerla, señora Gallardo. Sus ojos destellaron de rabia ante el trato formal, ante mi negativa a acobardarme. ¿Lo es? Se inclinó más cerca, su perfume acre y dulce. Dime, ratoncita, ¿te ha contado cómo termina esto? ¿Te ha explicado qué les pasa a sus juguetes cuando termina de jugar? Ya basta. La voz de Dante cortó la tensión como una hoja. Pero Julia no había terminado. Extendió la mano, sus uñas cuidadas atrapando la luz mientras tocaba mi mejilla casi con ternura. Él te destruirá, susurró lo suficientemente fuerte como para que solo nosotros la oyéramos. Justo como me destruyó a mí, justo como destruye todo lo que toca. Y cuando termine desearás nunca haber escrito esa nota. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Y ahora todos en esta habitación sabrían que yo fui quien lo había advertido, quien había arruinado su plan. Yo era un objetivo marcado para la muerte por una mujer que tenía los recursos y la rabia para hacerlo realidad. El salón de baile estalló en un caos cuidadosamente controlado. En el momento en que Julia retrocedió, las conversaciones se reanudaron al doble de volumen, las risas demasiado fuertes, todos fingiendo que no acababan de presenciar una declaración de guerra, pero pude sentir sus ojos sobre nosotros, hambrientos de sangre, ansiosos por ver cómo se desarrollaría este drama. La mano de Dante se deslizó de mi cintura para entrelazarse con mis dedos, su agarre lo suficientemente firme como para mantenerme anclada. Sonríe, murmuró, su voz baja y autoritaria. No dejes que vea el miedo. Forcé mis labios a algo que parecía una sonrisa, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Julia se había alejado, rodeada por un grupo de buitres bien vestidos que sin duda se alimentaban de cada detalle. Se rió de algo que uno de ellos dijo. El sonido se extendió por la habitación como cristal rompiéndose, pero sus ojos nunca nos dejaron. Necesitamos irnos, susurré con urgencia. Ella va a... Ella no va a hacer nada aquí. Demasiados testigos, demasiadas cámaras. Dante me guió hacia la pista de baile mientras un cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar. Pero ella ha hecho su movimiento, lo que significa que yo tengo que hacer el mío. Baila conmigo. No sé cómo, pero él ya me estaba atrayendo a sus brazos, una mano en mi cintura, la otra sosteniendo la mía mientras me arrastraba a un vals. Tropecé, mis tacones se engancharon en el dobladillo de mi vestido, pero su agarre era de hierro, manteniéndome erguida, guiándome a través de pasos que no conocía. Sigue mi ritmo, dijo, su boca cerca de mi oído. No pienses, solo siente. Era imposible no sentir, su cuerpo presionado contra el mío, el calor de su mano quemando la seda de mi espalda, su fuerza sólida rodeándome. De cerca, pude ver las tenues líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de agotamiento que ocultaba detrás del control. Olía a colonia cara y a peligro. Y a pesar de todo, a pesar del terror, la amenaza y la locura de esta situación, me sentí segura en sus brazos. El hombre a las 3, murmuró mientras me hacía girar. Traje gris, corbata plateada. Ese es Vicente Calvario,
Estaba en el restaurante. Observa sus manos. Me arriesgué a echar un vistazo y vi a un hombre de unos 50 años, de aspecto distinguido con ojos fríos que seguían nuestro movimiento. Su mano derecha no dejaba de moverse hacia el bolsillo de su chaqueta, un tic nervioso. Está armado, jadeé. Todos aquí están armados, querida. La diferencia es quién está dispuesto a usar su arma. Dante me hizo girar de nuevo, posicionándonos para que él le diera la espalda a Calvario. ¿Y quién está observando? Entonces entendí que esto no era solo un baile, era un mensaje. Al tenerme cerca, al exhibirme frente a todos, Dante declaraba que yo estaba bajo su protección, que cualquiera que me tocara le respondería a él. Era posesivo y arcaico y debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una emoción peligrosa. La canción terminó y un aplauso cortés se extendió por la multitud. Dante no me soltó de inmediato. Su mano se demoró en mi cintura, su pulgar dibujando un pequeño círculo contra mi espalda, que me envió un calor que me inundó. Señor Gallardo, una nueva voz cortó el momento, profunda, acentuada, con un filo de amenaza apenas disimulado bajo la civilidad. Nos giramos para encontrar a un hombre acercándose, flanqueado por otros dos que se movían con precisión militar. Era alto, de hombros anchos, con el tipo de rostro que había sido hermoso antes de que la violencia lo hubiera esculpido en algo más duro. Su esmoquín era impecable, pero debajo sentí una violencia apenas controlada. Todo el cuerpo de Dante se tensó. Constantino, escuché rumores de que habías encontrado nueva compañía. El hombre Constantino me recorrió con la mirada con una evaluación que me puso la piel de gallina. Ella es bastante encantadora, muy diferente de Julia. Ese es el punto, respondió Dante con frialdad. Constantino se rió, un sonido sin humor. Siempre el hombre de negocios. Dime, ¿sabe ella en lo que se ha metido? ¿Entiende el precio de ser vista contigo? Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Constantino se acercó y sentí que Marcos se materializaba a mi otro lado. Su presencia era una pared de músculo. Lo hiciste mi asunto cuando rechazaste mi oferta, cuando elegiste proteger tu territorio en lugar de expandirte al mío. Ahora desfilas a esta chica como un trofeo, marcándola como tuya, convirtiéndola en un objetivo para cualquiera que quiera hacerte daño. La amenaza era explícita ahora, flotando en el aire entre ellos. Quería correr, desaparecer, pero la mano de Dante en mi cintura me mantuvo en mi sitio. Si estás amenazando lo que es mío, dijo Dante suavemente, y había muerte en esa suavidad. Entonces no tenemos nada más que discutir. No una amenaza, una observación. La sonrisa de Constantino era afilada como una navaja. Las cosas hermosas se rompen tan fácilmente, ¿no? Sería una lástima que le pasara algo. Un accidente, quizás. Lugar equivocado, momento equivocado. Estas cosas pasan en nuestro mundo. La mano de Marcos se movió hacia su chaqueta, pero la voz de Dante lo detuvo. Constantino, vete ahora antes de que esto se convierta en algo de lo que ninguno de nosotros pueda dar marcha atrás. Por un largo momento, los dos hombres se miraron y sentí el peso de décadas de rivalidad, de territorios y juegos de poder que no podía empezar a entender. Finalmente, Constantino retrocedió. Su sonrisa nunca flaqueó. Disfruta la noche, Dante. Y usted, señorita Chávez, logré, orgullosa de que mi voz no temblara. Señorita Chávez, espero que nos volvamos a encontrar en mejores circunstancias. Inclinó la cabeza, luego se giró y se mezcló con la multitud con sus guardias. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Quién era ese? El jefe de la familia Volkov, mafia rusa. La mandíbula de Dante estaba apretada por una furia controlada. Han estado tratando de incursionar en territorio italiano durante años. Viéndome contigo, viendo que tengo algo que proteger, lo verán como debilidad. Entonces, ¿por qué traerme aquí? Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué hacerme un objetivo? Se volvió hacia mí y la intensidad en sus ojos me robó el aliento. Porque usted ya era un objetivo en el momento en que me entregó esa nota. Porque esconderla solo retrasaría lo inevitable. Y porque hizo una pausa.
Algo cambió en su expresión, porque ahora todos saben que herirla significa guerra conmigo. Excepto Julia, susurré, y Constantino. ¿Y cuántos más? Demasiados para contar. Su pulgar rozó mi pómulo, el gesto casi tierno. Por eso no se aleja de mi vista, ni esta noche, ni hasta que esto termine. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de presentaciones y amenazas veladas, de sonrisas que no llegaban a los ojos y apretones de manos que se sentían como pruebas. Dante me mantuvo cerca, su mano siempre en mi cintura o sosteniendo la mía, su presencia un escudo constante. Conocí a senadores y directores ejecutivos, socialites y criminales disfrazados con trajes de diseñador. Todos me evaluaron, calcularon mi valía y me encontraron deficiente de diferentes maneras. Para cuando finalmente nos fuimos cerca de la medianoche, mis pies me gritaban en sus tacones y me dolía la cara de mantener una expresión agradable. El Mercedes nos esperaba en la acera, Marco ya escaneando la calle antes de permitirnos acercarnos. Dentro del coche, Dante finalmente se relajó ligeramente, sus hombros cayendo mientras las pantallas de privacidad subían. Sobreviviste a tu primera gala. Apenas. Me quité los tacones con un gemido de alivio. ¿Siempre es así? Generalmente peor. Esta noche fue relativamente civilizada. Me reí un sonido ligeramente histérico. Si eso fue civilizado, no quiero verlo incivilizado. Él sonrió. Una sonrisa real esta vez, no las máscaras calculadas que había usado toda la noche. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, casi accesible. Casi. Lo hiciste bien, Sofía. Mejor de lo que esperaba. La mayoría de la gente se quiebra bajo ese tipo de presión. Estoy acostumbrada a la presión, solo que generalmente implica equilibrar bandejas y lidiar con clientes enojados. No bailar con jefes de la mafia mientras sus enemigos circulan como tiburones. El coche se detuvo frente a mi edificio y la realidad regresó. Ahora vivía aquí, bajo su protección, bajo su control. Esta era mi vida en el futuro previsible. Apartamentos lujosos y fiestas peligrosas y ser un objetivo para cualquiera que quisiera hacerle daño. Gracias, dije en voz baja, por esta noche, por... Hice un gesto vago, incapaz de articular todo lo que quería decir. Él me estudió en la tenue luz del coche, su expresión indescifrable. Esto no ha terminado, Sofía. Esta noche fue solo el primer movimiento. Julia y Constantino dejaron claras sus intenciones. Va a empeorar antes de mejorar. ¿Cuánto peor? En lugar de responder, metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Esto no es lo que piensas, dijo, abriéndola para revelar una delicada cadena de oro con un colgante, un pequeño medallón grabado con el escudo de los Gallardo. En mi familia esto representa protección. Cualquiera que lo vea sabe que estás bajo mi resguardo personal. No detendrá a todos, pero hará que la mayoría de la gente lo piense dos veces. Me hizo un gesto para que me diera la vuelta y con manos temblorosas me eché el cabello a un lado. Sus dedos rozaron mi cuello mientras abrochaba la cadena, el toque enviando electricidad por mi columna vertebral. El medallón se posó en el hueco de mi garganta, frío contra mi piel. No te lo quites, dijo, por ningún motivo. Me volví para mirarlo, mi mano moviéndose inconscientemente para tocar el colgante. Dante, necesito preguntarte algo. ¿Pregunta? ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier mujer que quisieras, guardaespaldas profesionales, operativos entrenados. ¿Por qué? Una mesera en bancarrota que apenas puede cuidarse a sí misma. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era áspera de una manera que nunca antes había escuchado. Porque cuando me entregaste esa nota, no pensaste en las consecuencias. No calculaste el riesgo versus la recompensa. Viste a alguien en peligro y actuaste, aunque podría haberte costado todo. Su mano se levantó, ahuecando mi rostro con sorprendente gentileza. En mi mundo, ese tipo de valentía genuina es más rara que los diamantes e infinitamente más valiosa. Su pulgar rozó mi labio inferior y un calor se extendió por mi estómago.
Por un momento sin aliento, pensé que podría besarme. Quise que lo hiciera a pesar de todo, a pesar del peligro, la manipulación y la imposibilidad de todo. Pero se echó hacia atrás, su expresión se cerró de nuevo. Marco te acompañará arriba. Duerme bien, Sofía. Mañana comienza el verdadero trabajo. Quise preguntar qué significaba eso, pero Marco ya estaba abriendo mi puerta, extendiendo su mano para ayudarme a salir. Bajé del coche con piernas temblorosas. El vestido esmeralda de repente se sentía demasiado pesado. El medallón en mi garganta, un consuelo y un collar. Vi el Mercedes alejarse, llevando a Dante de regreso a su penthouse, su imperio, su mundo de violencia y poder. Y yo me quedé en la acera con un vestido que costaba más que mi renta, llevando joyas que me marcaban como suya, y me pregunté en qué momento había dejado de ser una víctima de las circunstancias y había empezado a ser una participante voluntaria en mi propia destrucción. La respuesta me aterrorizó, en el momento en que me tocó la cara y llamó a mi valentía valiosa, porque había sentido algo en ese toque, algo peligroso, consumidor e imposible de ignorar. Y supe con una certeza nauseabunda que me estaba enamorando de un hombre que podría destruirme más a fondo que cualquier enemigo. Las siguientes 3 semanas se desdibujaron en una nebulosa de caos controlado y proximidad peligrosa. Fiel a su palabra, Dante me puso a trabajar. No exactamente como carnada, sino como su sombra. Presente en cenas con socios comerciales, silenciosa durante reuniones en restaurantes donde el dinero cambiaba de manos bajo las mesas, visible en inauguraciones de galerías y eventos benéficos donde necesitaba ser visto. Me convertí en una constante a su lado, la mujer misteriosa cuya presencia planteaba preguntas que nadie se atrevía a hacer directamente. Y con cada aparición, el peligro aumentaba. Primero, fueron cosas pequeñas. Una nota amenazante deslizada debajo de mi puerta. Una rata muerta dejada en mi entrada. Mi coche, que Dante había reemplazado con un elegante Audi negro que me aterraba conducir, fue rayado en el estacionamiento. Marco aumentó la seguridad, añadiendo un segundo guardia para seguir mis movimientos. Pero el mensaje era claro. Alguien quería asustarme. Luego empeoró. Salía de una cafetería cerca de mi apartamento, café en mano, cuando una SUV negra se subió a la acera. Apenas tuve tiempo de gritar antes de que Marco me jalara hacia atrás, el vehículo pasándome por centímetros antes de acelerar. Mi café salpicó la acera como sangre, y mi mano temblaba tanto que Marco tuvo que guiarme de regreso al edificio. Dante llegó en cuestión de minutos, su rostro una máscara de fría furia. No preguntó si estaba bien. Podía ver que no lo estaba. En cambio, me atrajo contra su pecho, una mano en mi cabello, reteniéndome mientras yo temblaba. Te voy a mudar, dijo en mi cabello, esta noche al penthouse. No, me separé, sorprendiéndonos a ambos. Eso es lo que quieren. Quieren aislarme, hacerme completamente dependiente de ti. No lo haré. Casi mueres, Sofía. Su voz era áspera. Escalaron de amenazas a acciones. La próxima vez, Marco podría no ser lo suficientemente rápido. Entonces enséñame a protegerme. Las palabras salieron más fuertes de lo que me sentía. Dame un arma. Enséñame a disparar, a defenderme. No seré indefensa. No puedo. Él me estudió por un largo momento. Algo cambió en su expresión. Respeto quizás, o reconocimiento. No eres lo que esperaba. Tú tampoco. Esa noche, me llevó a un campo de tiro privado en el sótano de uno de sus edificios. Durante 2 horas, él estuvo detrás de mí, sus manos guiando las mías, enseñándome cómo sostener un arma, cómo respirar, cómo apretar el gatillo en lugar de jalar. Su cuerpo presionado contra el mío, su voz baja en mi oído, y no podía decir si el calor que me inundaba era miedo o algo mucho más peligroso. De nuevo, ordenó después de que vacié el cargador en el objetivo, mis disparos salvajes y dispersos. Concéntrate en el centro de masa. No apuntes a la cabeza. Es un objetivo demasiado pequeño. Apunta a lo que no puedes fallar. Recargué con manos temblorosas, levanté el arma y disparé. Esta vez, 3 tiros impactaron en el pecho de la silueta, no en el centro de masa.
pero más cerca. Mejor. Su mano cubrió la mía en el arma, estabilizándola. Tienes buenos instintos, querida. Solo necesitas confiar en ellos. Esa se convirtió en nuestra rutina. Días de interpretar a su acompañante en público. Noches de entrenamiento en privado. Me enseñó a disparar, a pelear sucio, a detectar amenazas antes de que se materializaran. Y en algún lugar de esas sesiones nocturnas, con sudor en mi piel y sus manos en mi cuerpo corrigiendo mi postura, la línea entre protección y posesión comenzó a difuminarse. Me dije a mí misma que todavía le tenía miedo, que la forma en que mi pulso se aceleraba cuando me tocaba era miedo, no deseo, que el calor en sus ojos cuando me miraba era cálculo, no hambre. Me estaba mintiendo a mí misma. 2 semanas después del incidente de la Subén, todo llegó a un punto crítico. Dante recibió información de que Julia estaba planeando algo grande. Un movimiento final para eliminarnos a ambos. Se había aliado con Constantino, combinando recursos italianos y rusos para un ataque coordinado. El objetivo, una subasta de arte privada en un almacén, propiedad de Dante, donde estaba programado para adquirir un cuadro valorado en millones de pesos mexicanos. Es una trampa, advirtió Marco durante la reunión en la oficina de Dante. Yo estaba sentada en un rincón, oficialmente solo escuchando, pero Dante seguía mirándome como si necesitara confirmar que todavía estaba allí. Ella sabe que irás. Cuenta con ello. Entonces, tenderemos la trampa primero. La voz de Dante era fría, clínica. Vamos, llevamos seguridad extra y terminamos con esto esta noche. Y Sofía, los ojos de Marco se dirigieron a mí. Ella también es un objetivo. Se queda aquí, bajo llave. 6 guardias en el penthouse. No. Me puse de pie, mi corazón martillando. Si estoy aquí sola, soy vulnerable. Al menos en la subasta, estoy contigo. Absolutamente no. Dijiste que era valiosa porque actuaba sin calcular el riesgo. Me acerqué a su escritorio, apoyando las manos en la madera pulida. Dijiste que mi valentía valía la pena protegerla. Así que, déjame ser valiente. Déjame estar contigo en lugar de esconderme como una cobarde. Su mandíbula se tensó, un músculo palpitando. Si algo me pasa, entonces lidiarás con ello como lidias con todo lo demás. Pero no me encierras como si fuera frágil. Sostuve su mirada, negándome a ceder. Voy contigo con o sin tu permiso. Marco hizo un sonido ahogado que pudo haber sido una risa reprimida. Los ojos de Dante destellaron con algo entre furia y admiración. Eres la mujer más exasperante que he conocido. Me lo tomaré como un cumplido. No fue la intención, pero su boca se curvó ligeramente. Bien, vienes, pero te quedas con Marco en todo momento. No te separas de él, no te alejes. Y si te digo que corras, corres. ¿Entendido? Entendido. El almacén estaba en un distrito industrial cerca de los muelles. Todo ladrillo expuesto y vigas de acero transformado para la noche en un elegante espacio de galería. Cuadros colgaban en paredes temporales. Luces suaves hacían brillar el arte. Los meseros circulaban con champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en la esquina. Y bajo el barniz civilizado, sentí la tensión crepitando como electricidad. La seguridad de Dante estaba en todas partes. Hombres de traje oscuro posicionados en cada entrada, en cada pasarela, sus ojos escaneando constantemente. Marco me mantuvo cerca, su mano sobre su arma. Dante recorrió la habitación con facilidad practicada, saludando a coleccionistas y comerciantes, pero pude ver la preparación contenida en su postura. Lo estaba esperando. Todos lo estábamos. Empezó con las luces. Se apagaron de repente, sumiendo el almacén en la oscuridad. Estallaron gritos. El cristal se hizo añicos. Y luego, disparos. Crujidos secos que resonaron en las paredes de ladrillo como truenos. Marco me empujó detrás de un muro de exhibición, su cuerpo cubriendo el mío. Quédate abajo. Más disparos. Gritos en italiano y ruso. El caos de la violencia estallando en la oscuridad. Me pegué a la pared, mi mano buscando la pequeña pistola que Dante me había dado. Una Glock 40.
lo suficientemente ligera para mis manos, lo suficientemente mortal como para detener una amenaza. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un inquietante rojo. A través de las brechas en el muro de exhibición, vi figuras moviéndose, hombres de Dante y otros, enemigos intercambiando fuego, cuerpos en el suelo, sangre extendiéndose sobre el concreto pulido. ¡Marco! La voz de Dante cortó el caos. «Sácala, salida norte». Marco me agarró del brazo, levantándome, medio cargándome hacia la parte trasera del almacén. Habíamos avanzado quizás 6 metros cuando una figura se interpuso en nuestro camino. Julia. Había cambiado sus vestidos de diseñador por ropa táctica negra, su cabello recogido, una pistola en sus manos que apuntaba directamente a mi pecho. Incluso bajo la luz roja de emergencia, su belleza era terrible. Un ángel vengador venido a entregar la muerte. «Hola, ratoncita», dijo, su acento espeso de rabia. «¿De verdad creíste que podías tomar lo que es mío y vivir?» Marco buscó su arma, pero otra figura emergió detrás de nosotros. Uno de los hombres de Constantino, con un arma apuntando a la cabeza de Marco. Estábamos atrapados. «¡Julia!». La voz de Dante vino de algún lugar entre las sombras. «Déjala ir. Tu pelea es conmigo». No. Los ojos de Julia nunca dejaron los míos. Mi pelea es con todos los que te ayudaron a traicionarme. Empezando por la mesera que arruinó todo. Su dedo se apretó en el gatillo y el tiempo pareció ralentizarse. Vi el martillo retrocediendo. Vi la inevitabilidad de mi muerte en sus ojos. Mi mano se movió sin pensar, sacando mi propia arma. Años de entrenamiento con Dante comprimidos en memoria muscular. 2 disparos resonaron simultáneamente. Sentí algo desgarrar mi hombro, haciéndome girar hacia atrás. El dolor explotó por todo mi cuerpo, al rojo vivo y consumidor. Pero vi a Julia tambalearse. Vi el rojo florecer en su pecho. Vi la sorpresa en sus ojos mientras miraba la herida. Le había disparado. Realmente le había disparado. Todo estalló en caos. Dante apareció como un ángel vengador, su arma apuntando al hombre de Constantino. Marco se liberó, desarmando a su captor. Más hombres de seguridad de Dante se precipitaron. El ruso intentó correr, pero no avanzó 3 pasos antes de que la bala de Dante lo alcanzara. Luego Dante estaba a mi lado, recogiéndome en sus brazos, sus manos presionando mi hombro. «Sofía, Sofía, quédate conmigo». Le disparé, susurré, el shock invadiéndome. «De verdad, sobreviviste. Eso es lo único que importa». Su voz era feroz, desesperada de una manera que nunca había oído. «Marco, trae el coche ahora». El almacén estaba en caos, sirenas a la distancia, los hombres de Dante asegurando la escena, las fuerzas de Constantino retrocediendo, y en el centro de todo, Julia yacía inmóvil, sus ojos mirando a la nada, la sangre acumulándose debajo de ella. La había matado. El pensamiento seguía rondando mientras Dante me llevaba al coche. Mientras Marco conducía a toda velocidad por las luces rojas hacia un hospital privado, mientras los médicos, sin hacer preguntas, trabajaban en mi hombro. Había quitado una vida. Había mirado a otro ser humano a los ojos y apretado el gatillo, y lo volvería a hacer para sobrevivir. La bala había atravesado limpiamente, sin tocar hueso ni arterias principales. «Suertuda», dijo el médico. «Estará bien en unas semanas». Pero acostada en la cama del hospital, Dante en la silla a mi lado, negándose a irse, no me sentía bien. Me sentía transformada, cambiada en algo que apenas reconocía. «Se vuelve más fácil», dijo Dante en voz baja, leyendo mis pensamientos. «La primera siempre es la más difícil». «¿Se vuelve más fácil?». Se quedó en silencio durante mucho tiempo. «No, se vuelve familiar. Eso es diferente». Me giré para mirarlo. Este hombre que había puesto mi vida patas arriba, que me había convertido de mesera invisible en alguien capaz de matar. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento, su camisa todavía manchada con mi sangre. Y sus ojos contenían algo que nunca antes había visto allí. Miedo por mí. «¿Por qué no me dejaste morir?», pregunté.
en el restaurante, en la subasta. Solo soy una mesera, no soy nadie. No eres nadie. Se inclinó hacia adelante, su mano encontrando la mía. Eres la mujer que me salvó la vida sin pensarlo dos veces, que se enfrentó a senadores y mafiosos sin inmutarse, que aprendió a disparar en 2 semanas y acabó con mi exesposa para sobrevivir. Su agarre se apretó. Eres la persona más valiente que he conocido. Y en algún momento dejaste de ser una obligación y te convertiste en algo que no puedo permitirme perder. Se me cortó la respiración. Dante, yo sé que es una locura. Sé que he arruinado tu vida. Te arrastré a un mundo que nunca pediste. Pero Cristo, Sofía, haces que quieras ser el hombre que ves cuando me miras, en lugar del monstruo que ven todos los demás. Besó mis nudillos y la ternura de ese gesto rompió algo en mí. Cuando estés curada, continuó, puedes irte. Te daré dinero, una nueva identidad, te instalaré en cualquier parte del mundo. Serás libre de todo esto, de mí. ¿Y si no quiero irme? Su cabeza se levantó de golpe, la esperanza y la incredulidad luchando en su expresión. Sofía, dijiste que tenía valor. Bueno, aquí está. Lo acerqué con mi brazo bueno. Elijo quedarme, no porque esté atrapada o asustada, sino porque, en medio de esta locura, me enamoré de ti, del verdadero tú, no de la máscara, y quiero ver a dónde nos lleva eso, incluso si es peligroso, especialmente si es peligroso. Su beso fue todo lo que había imaginado y nada de lo que esperaba. Feroz y gentil, posesivo e interrogante, con sabor a café y desesperación. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansaba contra la mía, su respiración agitada. «Me vas a volver loco», murmuró. «Bien, te lo mereces». Él se rió, el sonido genuino y despreocupado, y me di cuenta de que nunca lo había oído reír así antes, como si fuera libre. Las siguientes semanas fueron de recuperación y reconstrucción. Constantino, enfrentado a la muerte de Julia y al fracaso de su ataque, se retiró a territorio ruso. Su alianza se disolvió. Las familias negociaron una paz difícil. Dante consolidó el poder y yo sané. Cuando finalmente me dieron de alta, Dante me llevó a su penthouse, no como una prisionera o una obligación, sino como una socia. Estábamos en las ventanas con vistas a la ciudad, sus brazos alrededor de mí, el medallón todavía en mi garganta. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Ahora?». Me giró en sus brazos. Sus ojos contenían esa calidez que había aprendido a reconocer como amor, aunque aún no hubiera dicho la palabra. «Ahora construimos algo nuevo, algo que es nuestro. No más fingimientos, no más juegos. Solo nosotros descubriendo esto juntos». «Todavía soy una mesera de corazón», advertí. «No sé cómo ser una reina de la mafia». «Bien, no necesito una reina de la mafia. Te necesito a ti, testaruda, valiente, exasperante tú». Me besó suavemente. La mujer que me entregó una nota y lo cambió todo. 6 meses después, estaba en el refugio, ahora bajo una nueva dirección, un negocio legítimo, sin más tratos sombríos. Dante lo había comprado y se lo había dado a Antonio para que lo administrara correctamente. Yo ya no era mesera. En cambio, gestionaba las operaciones comerciales legítimas de Dante, usando mis habilidades para transformar su imperio de algo construido sobre el miedo a algo construido sobre el respeto. No era perfecto. Todavía había amenazas, todavía peligro, todavía noches en las que me despertaba de pesadillas con los ojos moribundos de Julia. Pero también estaba la calidez de Dante a mi lado, su presencia constante, su gradual transformación de jefe despiadado a un hombre que aprendía a confiar, a amar, a construir en lugar de destruir. Estábamos cenando en nuestra mesa habitual, el reservado de la esquina, de espaldas a la pared, cuando él deslizó una pequeña caja sobre la mesa. No de terciopelo esta vez, madera sencilla tallada con el escudo de los Gallardo. «Antes de que entres en pánico», dijo, con diversión en sus ojos, «no es lo que piensas, ábrela». Dentro había una llave, solo una simple llave de latón en una cadena. «¿Qué es esto?».
La llave del penthouse. Tu penthouse también, si lo quieres. Tomó mi mano. Sé que hemos hecho todo al revés. Empezamos con el peligro, pasamos a la supervivencia, y de alguna manera terminamos aquí. Pero te pregunto ahora correctamente, Sofía Chávez, ¿construirás una vida conmigo? No como mi acompañante o mi obligación, sino como mi socia, mi igual, mi futuro. Las lágrimas me quemaron los ojos al tomar la llave, al inclinarme sobre la mesa para besarlo en el restaurante donde todo comenzó. Sí, 1000 veces. Sí. A nuestro alrededor, el restaurante continuó su servicio nocturno. Los meseros se movían entre las mesas. Los clientes reían y comían y vivían sus vidas normales, sin saber que la pareja en el reservado de la esquina había luchado a través del infierno para encontrar este momento de paz. Ya no era invisible, ya no solo sobrevivía. Había sido probada por el fuego y había emergido transformada, más fuerte, más feroz, amada por un hombre peligroso que había aprendido a ser gentil conmigo. El medallón en mi garganta ya no era un collar, era una promesa. Y mientras la mano de Dante cubría la mía, la llave entre nuestras palmas, supe que había tomado la decisión correcta esa noche en el refugio. No la elección segura, no la fácil, sino la mía. Y a veces eso es todo el valor que necesitas para elegir tu propio camino, incluso cuando te lleva directamente a lo desconocido.